Bueno, muy buenos días chicos. Disculpen nuevamente por ayer, pero bueno, hubo un inconveniente de internet en la zona, porque yo estaba en mi instituto y vine a mi casa y tampoco había internet. Yo vivo acá a 5 cuadras, acá en Wilde, y tampoco había internet, y después me comuniqué con varias personas de la zona y bueno, nadie tenía internet, así que fue un corte bastante general. Bueno, la idea es poder dar la segunda parte de la clase. Ayer pudimos tener la primera hora completa hasta que se cortó internet y estuvimos viendo por ahí la parte más teórica de los algoritmos y bueno, cómo hacer un pseudocódigo. Recuerden que el pseudocódigo, esto lo voy pasando porque ustedes ya lo vieron, igualmente les voy a subir el PowerPoint y el video de ayer, y vimos que el pseudocódigo en realidad es un código intermedio entre el lenguaje natural que nosotros utilizamos para describir un problema y ahora después el código realmente en algún lenguaje de programación específico, que lo que me va a permitir es que la máquina y el ordenador lo pueda procesar y obviamente darme la solución a mis problemas. Repasando brevemente lo que vimos del pseudocódigo ayer, vimos que nosotros vamos a darle una identificación a los datos que necesito guardar en mi programa, que pueden ser constantes, pueden ser variables, y cada uno de estos datos, que ya sea una variable o una constante, tiene dos cosas importantes. Primero, un nombre, y vimos que una de las posibles notaciones es con guión bajo, otra posible notación es la notación camello que les expliqué ayer, pero al fin y al cabo es simplemente darle un nombre a nuestras variables. Que este nombre no tiene ningún tipo de restricción, uno le puede dar el nombre que realmente quiera. En las buenas prácticas de programación, digamos que bueno, nos dicen que el nombre tiene que tener una identificación clara con el nombre en lenguaje natural de la variable, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero guardar la variable computadora y le pongo pasta dental al nombre de mi variable, es como que realmente no tiene sentido y lo que va a hacer es confundir al usuario. Al usuario y a futuros programadores que lean mi código, ¿no? Entonces, lo interesante es que estas variables tengan una identificación que realmente, como su nombre lo dice, las identifique con su nombre real. Bueno, después estuvimos hablando que además de eso, estas variables lo que necesitan es un tipo de datos, ¿no? Y bueno, vimos que hay básicamente tres de varios, pero tres que vamos a utilizar más y que vamos a tener muy presente en esta primera parte del cuatrimestre, que son los datos numéricos, que son los datos lógicos, o sea, el verdadero o falso, los booleanos, y los alfanuméricos, donde puedo meter básicamente todo. Puedo meter texto, puedo meter números, puedo meter caracteres especiales del teclado, etcétera. Bueno, vimos también cómo empezar a operar con operadores matemáticos, ¿no? Y vimos que se podían utilizar básicamente todos los operadores que nosotros conocemos de una calculadora: el signo igual, el signo mayor, el signo menor, el signo, o sea, todas las operaciones, suma, resta, multiplicación, división, potencia, raíz, paréntesis. Bueno, todo eso que nosotros sabemos de operaciones matemáticas lo podemos utilizar para hacer cálculos en nuestros algoritmos, y esto asignárselo a variables o a constantes. Seguimos avanzando un poquitito más. Vimos que para poder asignar una expresión, por ejemplo esta expresión que es este cálculo matemático, a por, entre paréntesis, 2 por b más 5, cierro paréntesis, dividido c. Bueno, el resultado de esto, para asignárselo a mi variable resultado, lo que hago es en pseudocódigo dibujar una flecha o el signo igual, ¿no? Cualquiera de los dos símbolos son digamos convenciones de que en pseudocódigo se entiende que yo estoy asignándole a la variable de la izquierda la expresión de la derecha, ¿ok? Siempre es de esta forma, ¿no? Lo que está a la derecha yo se lo asigno a lo que está a la izquierda. Bueno, acá vemos todos los operadores matemáticos, los operadores de asignación, los operadores de relación. Habíamos dicho que, bueno, hasta el 4 solamente se pueden usar para numéricos. El igual y el diferencia, o el igual y el distinto, se pueden usar también para alfanuméricos, ¿no? Y también para booleanos. No tiene mucho sentido, pero también se pueden utilizar para booleanos. Vimos también los operadores lógicos, el AND, el OR y el NOT, ¿no? Vimos con ejemplos cada uno de estos. En el video anterior pueden repasar los ejemplos que yo di. Lo importante es entender qué resultado me dan dependiendo de las condiciones que debe cumplir o no mi problema.
Bueno, esto no es tan importante, así que lo vamos a pasar de largo y nos vamos a meter en esto, ¿no? Nosotros ayer yo les dije que no nos vamos a meter mucho en diagramas de flujo, prefiero que directamente vayamos al pseudocódigo, y acá fue donde se cortó internet, si mi memoria no me falla. Así que bueno, estábamos viendo ejemplos de pseudocódigo, ¿no? Donde, por ejemplo, leo el nombre de una variable, asigno una expresión a una variable y escribo, por ejemplo, una lista de expresiones, ¿no? Estos son simplemente líneas de ejemplos que están encerradas entre proceso y fin de proceso, o inicio y fin, se puede poner de las dos formas. Y bueno, son simplemente ejemplos de líneas que seguramente no tienen nada que ver una con la otra, sino para que ustedes vayan viendo cómo es el pseudocódigo, ¿no? Cómo yo estoy pasando de mi lenguaje normal, mi lenguaje cotidiano, a lenguaje que se parece al lenguaje que utilizan los lenguajes de programación y que la máquina entiende, ¿no? Que un compilador entiende. Bueno, como dijimos, y creo que acá se cortó en esta diapositiva en particular, tenemos bueno, un inicio y un fin y un conjunto de acciones, ¿no? Desde la acción número 1 a la acción número n. Cada acción es un renglón en mi programa, digamos, escrito en pseudocódigo. Y estas son secuenciales. ¿Qué quiere decir que son secuenciales? Que hay una detrás de la otra, ¿no? Primero voy a ejecutar la acción 1, después la 2 y así sucesivamente, ¿no? Al menos que yo inserte algún salto, que vamos a ver después cómo. En principio se van a ejecutar desde el 1 hasta la n y así sucesivamente. Bien, tenemos acá ejemplos de un pseudocódigo, el primer programa, el más sencillo, donde lo que estoy haciendo básicamente es leer dos variables que son n1 y n2. Yo la debería haber definido, pero bueno, vamos a suponer que esto es un pedazo de un programa y no es un programa completo. Entonces yo tendría que haber definido mis variables n1, n2 como numéricas. Luego las leo. ¿Qué quiere decir las leo? Bueno, le pido al usuario que las escriba y leo n1 y leo n2. Luego hago la suma y se lo asigno a la variable suma. Vamos a suponer también que la variable suma estaba definida, ¿no? En este ejemplo, en este ejercicio, yo debería haber definido las variables n1, n2 y la variable suma como variables del tipo numérico, y bueno, leer, que el usuario me introduzca n1, n2, leerlas, esas variables, y sumarlas y asignarlas a la variable suma. Fíjense que acá en el signo igual tranquilamente podría haber puesto una flecha hacia la izquierda, ¿no? Como está acá en el diagrama de flujo. Y por último, escribir suma. ¿Qué quiere decir escribir suma? Que yo lo voy a mostrar en pantalla, ¿no? Entonces, acá las palabras leer y escribir funcionan de la siguiente manera. Y esto es importante que lo anoten y lo tengan en cuenta. Cuando yo le digo leer, lo que estoy haciendo es leyendo lo que el usuario del programa escribió. Y cuando le digo escribir al pseudocódigo, lo que le estoy diciendo es que me muestre en pantalla el resultado para que el usuario lo vea en la interfaz. ¿Está bien? Eso significa leer y eso significa sumar. Bien, bueno, vamos a meternos en esto que son las primeras instrucciones interesantes, ¿no? Porque bueno, además de hacer todas las operaciones matemáticas que nosotros podemos hacer y utilizar nuestro programa como una calculadora que haga las cuentas que yo quiero que me haga, otra cosa que puedo hacer es introducir líneas de códigos que son instrucciones que van a ir haciendo cosas más interesantes, ¿no? Como ejecutar algo una cantidad de veces, ejecutar algo solo si cumple una condición, o si cumple más de una condición, o si cumple alguna de estas condiciones, ejecutar una instrucción mientras esté pasando tal cosa hasta que eso se deje de cumplir. Y bueno, todas esas instrucciones que se llaman selectivas son las que realmente uno utiliza muchísimo a la hora de hacer los programas, ¿no? Porque, bueno, no todo va a ser tan lineal, sino que algunas cosas van a depender de X condiciones, ¿no? Entonces, bueno, la primera es la función sí, ¿no? La función condicional más simple. Si ustedes trabajaron con Excel alguna vez, esta la habrán usado, ¿no? Porque es una función que se utiliza un montón. A esta función, bueno, lo más básico es, primero, que tenga una condición, evaluar una condición.
Segundo, vamos a ver si esa condición es verdadera o falsa. Entonces, la acción la vamos a realizar solo si la condición es verdadera. Por ejemplo, entregar un premio a las personas que se sacaron más de 7. ¿Qué puedo preguntar? Bueno, si la variable nota es mayor a 7, entonces la acción ¿cuál es? Entregar premio al alumno. Fin sí, ¿no? ¿Qué pasa? En este caso, si no se sacó más de 7, no pasaría nada, ¿no? Porque yo no le estoy diciendo, bueno, haceme esto, y si eso no se cumple, haceme otra cosa. Pero eso se lo puedo hacer, ¿no? Yo puedo decirle acá, bueno, si el alumno se sacó más de 7, entonces entregar un premio. Si no, realizar otra acción. Por ejemplo, no sé, ayudarlo a que entienda los temas que no entendió. Pero se suele usar mucho el si no, ¿no? Entonces, esta es por ahí la selectiva, la instrucción selectiva más simple y la más importante y la más potente, porque la vamos a utilizar un montón ahora cuando veamos algunos ejemplos que yo voy a hacer en la pantalla. Bueno, vamos con otros ejemplos. Dice, leer compra. ¿Qué era leer? Bueno, vamos a leer la variable compra que ya estaba definida y que el usuario la ingresó. Y preguntar, si compra es mayor a 1000, se ejecuta todo esto. Fin sí. ¿Qué quiere decir? Que si compra es menor a 2000, todo esto lo salta el programa y viene directamente al fin del sí. Vieron acá en el diagrama del flujo que en el no hay absolutamente nada, no va directamente al sí. Entonces, en caso de que la compra sea mayor a 1000, bueno, hago la compra por 10% y se lo asigno a la variable descuento, y después le asigno a la variable pago el resultado de hacer compra menos descuento y escribo pago. O sea, que era escribir, era mostrarle al usuario el resultado o el contenido en realidad de una variable, en este caso de la variable pago, ¿no? Bueno, seguimos un poquito. Instrucciones dobles, esto es lo que les decía yo. O sea, evalúo una condición y en caso de que sea falsa, ejecuto otra acción, ¿no? Bueno, si mi condición, entonces, acción 1, si no, acción 2. Esto es bastante interesante y después vamos a ver que yo puedo en realidad no hacerla doble, sino que puedo introducir dentro de mi si no otra condición y hacer la cantidad de condiciones que yo quiera, porque en la vida real a veces no va a ser blanco o negro. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, a los usuarios que paguen con tarjeta de crédito, hacerles un 10% de descuento, y a los que paguen con tarjeta de crédito, creo que dije de débito, ¿no? De débito un 10% de descuento, de crédito un 5% de recargo. Bueno, pregunto, si la tarjeta que utilizó es crédito, entonces recargo. Si no, descuento. Podría haber hecho esto totalmente a la inversa y es exactamente lo mismo. Pregunto, si es débito, entonces 5% de descuento, si no, 10% de recargo. ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo acá es preguntar por una condición y hacer que el descarte sea mi otra condición. Pero puede pasar de que no sea blanco o negro, ¿no? Que pueda haber un gris. Entonces yo digo, bueno, si es crédito tal cosa, si es débito tal cosa, pero ponerle si paga con Mercado Pago otra y si paga en efectivo otra, ¿no? Entonces puede haber más de dos, ¿no? Pero bueno, en principio la selección doble, la si doble, me sirve para una condición y su descarte. Si esa condición no se cumple, bueno, automáticamente yo tomo por seguro que es la otra posibilidad, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Esto es un ejemplo de pseudocódigo, ¿no? Entonces yo le pregunto, leo la variable edad y le pregunto, ¿la variable edad es mayor o igual a 18? Entonces, si esto es verdadero, digo, bueno, escribime mayor de edad. Si esto es falso, le digo, escribime menor de edad. Cuando es numérico, esto es más fácil, ¿no? En el tema del descarte, porque, a ver, si un número matemáticamente no es mayor o igual a 18, y claro, automáticamente es menor a 18, ¿no? Los números son o mayores a algo o menores, ¿no? Mayores iguales a algo o menores. Entonces, sí o sí, el descarte acá no me hace falta evaluar ningún tipo de condición, porque yo sé que claramente es menor de edad, ¿no? Porque un número no puede ser de otra forma, o es mayor o es menor en la recta numérica de los reales. Y bueno, acá tenemos la múltiple, ¿no? ¿Qué es la múltiple? Bueno, dentro del si no, yo puedo abrir otro sí, ¿no? Y evaluar otra condición. Entonces, ¿qué pasa?
si la condición primera que yo evalúo es verdadera, entra acá. ¿Y qué hace el programa? Una vez que ejecuta la acción, viene automáticamente al fin del sí. Ahora, si esta condición es falsa, entra a este lado del código. Entonces evalúo otra condición. Si esta es verdadera, ejecuta esta acción y automáticamente me viene al fin del sí. Si no, bueno, o ejecuto otra acción o puedo llegar a abrir otra más. No tiene ningún tipo de límite. ¿Qué pasa? Cada vez que el programa en una función selectiva condicional entra dentro de una condición cumplida, o sea, ejecuta esta parte del código, la acción o acciones, automáticamente cuando termina eso, el programa salta a fin de sí. Por ejemplo, si entra acá, cuando termine la última acción, salta a fin de sí. Si entra acá, cuando termine la última acción, salta a fin de sí. Si entra acá, cuando termine la última acción, salta a fin de sí, ¿no? Así funcionan las funciones de sí. Y esto, recuerden que no importa el lenguaje de programación que estemos utilizando después. Todas funcionan de la misma manera. En cada lenguaje de programación, esto se va a escribir distinto, entre comillas, ¿no? O sea, es como, a ver, ¿qué es un lenguaje de programación distinto? Bueno, es como español, portugués, inglés. Vamos a decir lo mismo de tres maneras, pero al fin y al cabo la idea es decir lo mismo. Bueno, esto funciona así. La idea de los lenguajes de programación es decir esto y va a funcionar en los tres lenguajes de la misma manera. Bueno, acá tengo un ejemplo, ¿no? Donde le pregunto, leo la variable número y le pregunto si el número es igual a 0, entonces escribir número 0. Ahora, si esto es falso, me vengo acá. Si esto es verdadero, ya está. Después del número 0, al fin del sí. Ahora, si esto es falso, vengo para acá y le pregunto el número, ya que no es 0, yo ya estoy seguro de que 0 no es, puede ser cualquier número menos el 0. Entonces le pregunto, ¿es mayor a 0? Bueno, en este caso escribir positivo y si no, escribir negativo, ¿no? Si escribo positivo, me vengo directamente acá. Entonces, fíjense que acá no le vuelvo a preguntar, ¿no? Yo digo, bueno, por descarte es negativo. ¿Por qué? Porque si no es igual a 0, no es mayor a 0, listo, por descarte es menor a 0, no hay otra posibilidad. Entonces, al no haber otra posibilidad, no abro una tercera función sí condicional, sino que directamente digo, bueno, es negativo y se acabó. Recuerden que después de cada una de las acciones de escribir, viene directamente a la fin de sí, ¿no? Y bueno, después tenemos las repetitivas. Estas las vamos a ver la clase que viene, ¿no? Va a ser el primer tema que hagamos la clase que viene. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Me dice acá, introducir el pseudocódigo que me permita, bueno, introducir un número por teclado y que nos diga si es positivo o si es negativo. Bueno, vamos a hacer eso. Lo primero que vamos a hacer a la hora de hacer nuestro pseudocódigo es poner una instrucción de inicio y una instrucción de fin, ¿no? Después vamos a definir nuestras variables. ¿Qué variables necesito en este caso para resolver mi problema, ¿no? Bueno, para resolver mi problema, supongo que la única variable que voy a necesitar es la variable número, ¿no? Entonces, defino la variable número y vamos a poner así y le vamos a asignar el tipo de variable, ¿no? Entonces la variable número va a ser un tipo de variable numérica. Recuerden que podría ser numérica, alfanumérica, o también podría ser lógica, ¿no? Cuando es en realidad una variable verdadera o falsa, una variable booleana. Bueno, una vez que asigno que defino mi variable, lo que tengo que hacer es que el usuario me ingrese el número, ¿no? Entonces le voy a decir al usuario, le voy a decir a mi programa, escribir ingrese número, ¿no? Entonces vamos a leer la variable número. ¿Qué es leer la variable número? Bueno, lo que ingresó el usuario, ponerlo en nuestra variable, que en este caso se llama número, ¿no? Entonces, primer paso en lo que estoy haciendo es definirla. Segundo, le digo a la máquina que le diga al usuario que me ingrese número, ¿no? O sea, le escribo eso en pantalla. Tercero, el usuario me ingresa el número y yo le pongo, bueno, leer número. ¿Qué quiere decir esto en pseudocódigo? Asignarle a mi variable número lo que el usuario
introdujo. Bueno, una vez que ya tengo mi variable asignada, lo que tengo que hacer ahora es resolver el problema, ¿no? Fíjense que yo ya definí la variable, el usuario me la ingresó y se la asigné a una variable local de mi programa. Entonces le tengo que preguntar si es positivo o negativo. Bueno, para eso tengo que hacer una condicional. Le voy a decir, bueno, si el número es mayor o igual a 0, vamos a suponer que el 0 también es positivo, porque si no el 0 me va a quedar... como no me pregunta si es 0 en este caso, en este ejemplo que es más sencillo, vamos a suponer que es positivo. No, vamos a suponer que es natural, porque en realidad no es positivo, pero sí es natural. Bueno, si esto se cumple, primero recuerden que cada vez que abro una instrucción me conviene cerrarla, ¿no? Así me acuerdo, ¿no? Que esa instrucción sí o sí tiene que tener una instrucción de cierre. Entonces, bueno, le digo, si mi número es positivo, ¿qué le voy a decir? Bueno, recuerden que me ejecute una acción, ¿no? Si mi número es mayor a 0, le voy a decir leer número positivo. ¿Cómo era la sintaxis? Bueno, fíjense, vamos a repasar la sintaxis de mi función de mi función. Tengo en la más simple, ¿no? En la si esto pasa, tal cosa, escribo tal cosa. Si no, tal cosa. Fin de sí. Listo, así es. Disculpen, acá es escribir, no es leer. Si no, ¿qué digo? Bueno, ahora escribo número negativo. Y se terminó mi programa, ¿no? Porque no quiero hacer otra cosa. Fíjense que, bueno, acá tengo el inicio. El inicio siempre va con un fin. Y acá abrí mi función sí, que también tiene su fin, ¿no? Lo marco así con colores para que se entienda bien de dónde viene cada cosa. Entonces tengo la definición de la variable, tengo lo que le digo al usuario que me introduzca, leo lo que el usuario escribió con el teclado y se lo asigno a mi variable, y por último hago mi función sí para ver si es positivo o si es negativo. ¿Vale? Bueno, avanzamos. Escribir en pseudocódigo un programa que me permita saber si un número es mayor, menor o igual a 0. Bueno, esto es bastante parecido, ¿no? Entonces puedo copiar y pegar y decir, bueno, ahora lo que voy a decirle es, le voy a preguntar primero si es mayor a 0. Ahora, si no es mayor a 0, yo tengo que abrir otra función sí, ¿no? Entonces, esto lo voy a borrar. Entonces, si es mayor a 0, genial. Bueno, ahora, si no es mayor a 0, le voy a decir, bueno, compararme a mi número y preguntarle si es menor a 0. Bueno, si esto es verdadero, le voy a decir, escribime número negativo. Ahora, si no es menor a 0 y no es mayor a 0, bueno, automáticamente le voy a decir, listo, ¿qué número es? Y ustedes estarán pensando, claro, si no es menor a 0 y no es mayor a 0, es 0, ¿no? Así que le pongo que me escriba número 0. ¿Ok? Fíjense, de vuelta. Pregunto, si mi número es mayor a 0, escribo directamente el número positivo. Y acá, lo que tengo que hacer es, como abrí dos funciones sí, vamos a cerrar dos funciones sí, ¿no? Fíjense que esta se cierra acá, que es la que está pintada en violeta, y esta que está acá, la voy a pintar de celeste, se cierra acá. Esto está dentro, digamos, del si no, o sea, del falso, de si el número no es mayor a 0, ¿no? O sea, acá va a ingresar si el número es mayor a 0. Acá va a ingresar si no es mayor a 0 y además es menor a 0. Y acá va a ingresar si no cumple ni con esta, ni con esta, ni con esta, ¿no? Entonces va a ingresar acá y me va a decir que el número es 0. ¿Ok? Bueno, esto después, quédense tranquilos que lo vamos a programar, ¿no? Por ahora es pseudocódigo, después lo vamos a programar, ¿no? A veces uno en el pseudocódigo se equivoca. Por ejemplo, yo recién escribí leer en vez de escribir, porque bueno, es un lenguaje que, como les contaba ayer, tampoco tiene reglas, ¿no? Entonces esto es como que uno
lo escribe como primer paso para después tenerlo, bueno, bien cercano al lenguaje de programación que lo va a pasar, ¿no? Pero en la práctica real, cuando uno después ya le toma la mano a esto, directamente va y lo escribe en lenguaje de programación, ¿no? O sea, yo que me dedico a la parte de desarrollo de programas, ya no hago pseudocódigo, ¿no? Pero en un principio, cuando aprendí a programar, me sirvió un montón. ¿Por qué me sirvió un montón? Porque la realidad es que esto te ayuda a pasarlo como a un lenguaje intermedio para que uno lo entienda mejor y después directamente lo pasa al lenguaje de programación. Y bueno, vamos por último con el ejemplo 3. Dice, un pseudocódigo para introducir 3 números por teclado y que nos diga cuál es el mayor de los 3, ¿no? Entonces, bueno, vamos a copiar un poquitito de esto, le vamos a... vamos a asignar 3 variables, entonces vamos a poner num1, vamos a definir num2 y vamos a definir num3, ¿no? Definimos nuestras 3 variables, las 3 de tipo numérica, ¿no? Entonces, ¿qué hacía en el programa anterior? Le decía, bueno, al usuario escribir o ingrese un número. Bueno, ingrese, le vamos a decir ahora 3 números, le decimos al usuario, ingrese 3 números. Entonces ahora yo voy a leer esos 3 números que ingresó y se los voy a asignar a mis variables, ¿no? Listo. Los 3 números que ingresó se los voy a asignar a mi variable. Bueno, tranquilamente podría haber hecho esto en 3 pasos para que quede más claro todavía, porque en realidad en el programa lo voy a hacer en 3 pasos, ¿no? Entonces vamos a poner ingrese número 1 y se lo asignamos al número 1, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo y le vamos a decir ahora ingrese número 2 para que quede más prolijo, ¿no? Ingrese número 3 y cada vez que ingresa un número se lo estamos asignando a mi variable correspondiente, ¿no? num1, num2, num3. Otra cosa que es importante, tengo que poner el fin, ¿no? Como yo abrí el programa, bueno, le tengo que dar un fin. Y esto lo vamos a pintar de verde para que quede claro que es la instrucción que termina el inicio del programa. Bueno, una vez que definí mis variables, el usuario ingresó los números y le asigné, viene la parte del proceso del programa. ¿Se acuerdan que hay un inicio donde defino las variables, un proceso y un resultado? Bueno, en este caso lo que yo tengo que saber es qué número es más grande, ¿no? Bueno, entonces vamos a usar una función si de nuevo. Entonces le vamos a decir si mi número 1, esto se puede hacer de varias formas, yo les voy a decir una de las posibilidades. Si mi número 1 es mayor al número 2, ¿y cómo le decía ahora que me tiene que cumplir 2 condiciones? Porque yo le voy a decir, si el número 1 es mayor al 2 y es mayor al 3, el 1 es el más grande, ¿no? Porque lo que me pide es el mayor. Sí, el mayor. Entonces, le voy a decir AND, porque me tiene que cumplir las 2 condiciones, que el número 1 también sea mayor al número 3, ¿no? Entonces, si esto se cumple, acá le voy a poner fin sí, le voy a decir, como acá le decía, escribirme número positivo, acá le voy a decir, escribime el número 1 es el más grande de los 3, ¿no? Y le puedo decir que me escriba ese número, ¿no? Bueno, vamos a escribirlo con Ampersand, ¿no? Y acá le digo, bueno, escribime num1, ¿no? Entonces, ¿qué le digo acá? Escribime, le estoy concatenando en realidad, ¿no? Concatename este texto, que es una constante, con esta variable que es el número 1, ¿no? Entonces le digo, ahí le voy a poner 2 puntos y un espacio para que me lo escriba. El número 1 es el más grande de los 3, 2 puntos y cuál es el número 1. ¿Está bien? Pero bueno, eso no es tan importante. Lo más importante es, obviamente, que se entienda bien esto, ¿no? La parte de la lógica. Ahora, le voy a decir, si no, y vamos a abrir otro sí. Ahora voy a hacer algo parecido, pero le voy a preguntar, ahora si el número 2 es más grande. Si el número 2 es más grande que el 1 y el número 2 es más grande que el 3, ¿no? Bueno, si se cumplen ambas de esas condiciones,
le voy a decir, escribime el número 2, es el más grande de todos, y que me muestre cuál es el número 2, ¿no? Hasta acá. Si después tienen alguna duda cuando miran este video, me la pueden escribir por el Classroom, ¿no? Bueno, y ahora le voy a decir, si no, y acá adentro voy a abrir otra sí. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar el por qué. Porque yo acá podría por descarte poner directamente que bueno, listo, que me escriba que el número 3 es el más grande. Pero yo les voy a explicar ahora un detalle que puede pasar, ¿no? Le voy a preguntar, si el número 3 ahora es más grande que el 1 y el 3 es más grande que el 2, bueno, listo, escribime todo esto que está acá. Escribime el número 3 es el más grande de los 3, ¿no? Y acá les voy a poner el si no. Y acá le voy a escribir el si no. ¿Y qué le voy a escribir en el si no? Le voy a decir que me escriba que si no se cumple algo de esto, le voy a poner algún número es repetido. ¿Ahí? Y acá le voy a aclarar, ¿no? Ingrese el número 1. Pero antes le voy a decir al usuario que me ingrese 3 números distintos, ¿no? Porque si no el ejercicio se me complica bastante y no es el caso de esto que son los primeros. Entonces le voy a aclarar, escribirme 3 números distintos. Ahora, si el usuario me escribe 2 números iguales, y bueno, esto no va a pasar ni esto, ni esto, ni esto, porque yo le estoy diciendo, bueno, que el número 1 sea más grande que los otros 2, que el número 2 sea más grande que los otros 2 y que el número 3 sea más grande que los otros 2. Entonces, ¿qué pasa? Si no entra en ninguna de estas 3 instrucciones es porque el 1 es igual al 2, o el 1 es igual al 3, o el 2 es igual al 3. Entonces, al no cumplir alguna condición, lamentablemente el programa no va a funcionar. Entonces, le voy a decir, si no entró en ninguna, le voy a decir al usuario, algún número es repetido, vuelvo a ingresarlo, por ejemplo, ¿no? Para que esta vez entienda que me los tiene que ingresar bien, ¿no? A ver si muevo un poquito el margen. Excelente, ahí está. Bien. Y bueno, tengo que darle el final a este sí, que lo escribí, y el final a este sí también, ¿no? Yo abrí 3 sí. Esta sí la cierro acá. Fíjense, acá abrí nuevamente un sí. Bueno, este sí, que está en el falso del primer sí, lo voy a cerrar acá. Y por último, fíjense que yo escribí, acá abrí un nuevo sí, y este sí lo cierro acá, ¿ok? Y ahí termino el programa. O me escribe esto, o me escribe esto, o me escribe esto, o me escribe esto. En alguna de las 4 opciones va a entrar. Una vez que entra acá, viene al fin del primer sí, del original, y al fin del programa en particular, ¿no? Y acá tenemos el pseudocódigo de este programa. Bueno, chicos, les voy a subir el video de la clase anterior. Justamente lo tengo en otra máquina, no en esta, así que o entre hoy y mañana voy a subírselos. Y les voy a subir el PowerPoint. Recuerden que en el PowerPoint vimos hasta acá, hasta selección doble. La semana que viene arrancamos con este tipo de estructuras que se llaman repetitivas. Y bueno, ya pueden empezar a hacer algunos de los ejercicios del trabajo práctico. Háganlo, traten de avanzar hasta donde puedan y después me preguntan y me dicen si tienen alguna duda. Me pueden preguntar, ya sea por Classroom durante la semana cuando los van haciendo, o también me pueden preguntar directamente también el jueves que viene. Así que bueno, que tengan un muy buen día, un lindo feriado, descansen, y bueno, para los que son creyentes, que tengan unas felices Pascuas. Y estamos en contacto por la plataforma y estamos en contacto también la semana que viene en la clase. Disculpen nuevamente con lo que pasó ayer, pero bueno, fue un imponderable que no pudo solucionarse en el día de ayer. Así que bueno, nos vemos, hasta la próxima.